Qué raro. Me marca. Ok. Hola Musa Rabat. Está llegando la notificación un poco lenta. Porque acá estoy tratando de actualizar y no me cuadra. Hola María. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Sale el patito, ¿verdad? Sí. María Crescencia Sánchez, bendiciones igual para ti. Ahora sí, ya me está marcando eso. Hace un rato no me salía. Quiero comenzar el live. Primero, buenas noches, buena madrugada, buen amanecer. No importa la hora que veas este live, sí que es importante. Saludos para Carmen de Gracia, ¿cómo estás? Diana Gillette, bienvenida. Eh, Esta es la noticia por mucho, la noticia más eh, trascendental, diría yo, la noticia más trascendental que, que ha revolucionado a Panamá después del 5 de mayo. Creo que esta es la noticia que más revuelo está causando a nivel nacional después del 5 de mayo. Yo no tengo la menor duda de que es así. O sea, esta es obviamente la noticia que está creando más expectativa a nivel nacional. Yvette Viewville, ¿cómo estás? Gracias por estar en el live. Yvette Viewville, no sé si lo pronuncié bien, si lo he pronunciado bien. Viewville, 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 Viewville. Jermaine Hall, ¿cómo estás? Abdel Vega, igual para ti. Victoria Ambulo, saludos desde Torremolinos, Tocumen, bendiciones igualmente para ti y tu familia. Boville, ok. Sí, porque para mí es muy importante pronunciar correctamente el nombre de las personas. Desde muy pequeño siempre me ha gustado llamar a la gente correctamente por su nombre, no por apodos, no por sobrenombres. Pedro Mendoza, desde Herrera. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Ojalá y lo saquen, ya está bueno, dice María. Graciela, ¿cómo estás? Gracias. Primero que todo decirles, bueno, este live, yo no he dicho a quién se lo dedico. Hoy se lo estoy dedicando en especial a la señora Eleonor Rogers, que es la madre de un suscriptor muy fiel al canal que se llama Abel. Yo siempre malo para recordar. Aquí está. Hombre, sí, acabo de escribirle hace un rato, ajá, Amir Gale. Su mamá Eleonor
si está viendo este video, este en vivo, le estoy dedicando este live, mi esfuerzo a ella. Es una señora de 79 años que no se pierde mis videos. Para ella va todo mi esfuerzo y obviamente para todos los que ven mis videos. Pero le estoy mandando un fuerte que me lo escribieron a través de mi Instagram. El amigo Amir Gale, él está en Estados Unidos y cuando habla con su mamá, uno de los temas de conversación, mira qué cosa más especial para mí. Qué importante para mí, esto es muy importante. Esto me alegra mucho. Porque dice Amir, me escribe en su comentario, en su mensaje, que su mamá, dentro de las conversaciones lógicas que tendrá con su hijo allá en Estados Unidos, una de ellas es que ve mis videos y que por favor me mande saludos, cosas así. O sea, es una cosa de verdad que eso a mí me pone el corazón chiquitito, o sea, me pone la piel de gallina, o sea, me emociona. Estas son cosas que realmente me emocionan muchísimo más que cualquier aporte, apoyo que le den al canal. Esa satisfacción de que hay personas que les gusta lo que hacemos, también me da un compromiso, a mí, me da un compromiso de que tengo la obligación de buscar siempre la verdad. Ojo con esto, yo no estudié periodismo ni tampoco leyes. Yo soy un hijo de la patria más, un panameño vida mía, un hijo de la cocinera más. Pero ¿qué pasa? Quizás muchos se sienten identificados conmigo porque con este lenguaje tan coloquial, tan criollo, tan panameño mío, ¿verdad? Probablemente es que mucha gente se identifica. Yo quiero entender eso y que estén de acuerdo o no con las cosas que yo digo. Ciertamente sí conecto con las personas porque algo de lo que digo les parece coherente, digamos una palabra, coherente, que tiene sentido, o sea, que realmente va por ahí la cosa. Si no está exactamente en el meollo del asunto, está cerca, porque no le podemos atinar perfectamente a todo, como si fuera un tiro al blanco, ¿verdad? No, pero bueno, ahí vamos en la lucha. Gracias. No, y es que también no tengo el léxico, la verborrea que tendrán grandes eruditos panameños que tienen todos los títulos y los magísteres. Y a veces uno dice, en buen panameño, que a veces uno estudia tanto que se pone bruto, pues. De tanto estudiar, se desconecta de la realidad. Y bueno, yo que soy de los panameños que tienen que montarse en un bus porque no tiene un carro, o sea, incluso hay gente que tiene carro y no es por eso que son millonarios. También difícil. A mí me saludan en la calle taxistas, buceros, chiveros, gente de la calle normal, común y corriente, como yo. O sea, yo soy pueblo. ¿Qué cosa más pueblo que yo? Yo sí soy del pueblo. Yo sí soy hijo de la cocinera. Yo no vengo de una nube voladora que me creo qué cosa. Nunca. Gracias a Dios a mí me enseñaron a tener los pies en la tierra. Y todo este crecimiento de mi canal se lo debo a ustedes. Por eso cada cosa, cada mejora, cada cosita. Por ejemplo, ahorita tengo un patito aquí. Porque asistentita me dijo que tenía que poner el patito sí o sí. Porque ese patito, ella le encanta. Ama su patito. Y hoy el live va con el patito ahí. Y así, cosas así pues. 100% panameño. Y soy de los panameños que le da duro a la marea roja. Sí, exacto, Germain, exactamente. Hay gente que es tan inteligente que se vuelven es brutos de tanta inteligencia. Vamos es para atrás. A veces. Entonces, hoy yo quise hacer el live así, más directo, más conectado directamente aquí leyendo lo que ustedes escriben. Qué bueno, bro, bendiciones y poco a poco vas a ver el apoyo de tus seguidores que vamos a ir. Pero es que si yo estoy bien consciente de que si no fuera por el apoyo de ustedes, yo no tuviera, hola identidad, ¿cómo están? No, estamos empezando, van como 9 minutos nada más. Los primeros minutos estuve arreglando algunas cosas en la configuración que nuevamente también China simula el cerco de Taiwán. ¿Qué? ¡Wow!
China simula el cerco de Taiwán durante ejercicios militares. Para los que no lo saben, porque no lo saben, realmente muchos no lo saben. Yo veo más noticias fuera de Panamá que las noticias de Panamá. Pareciera que sé más de aquí de Panamá que de afuera. No, yo sé y me educo y trato de aprender más de la política exterior, de la geopolítica mundial, global, ¿verdad? La geopolítica, por eso, la geopolítica, que de las cosas que pasan en Panamá. Porque realmente al final somos como un granito de arena en el vasto, en la vasta playa que es de los países en el mundo, ¿verdad? Ya sabes, no, yo soy directo, preciso y conciso. Así es, habla Panamá. Dios te ve. No, claro, Mo, tú eres otro de los infaltables acá en los contenidos que subimos diariamente. Entonces, Dios te bendiga y a seguir para adelante. Vendrán muchas buenas cosas para vos. Saludos. Gracias, Rayo Soporte. Irving Pineda, saludos desde Pacora, you know. Wow, un abrazo. ¿Cómo está la señal por allá por Pacora? Espero que bien, espero que no tenga problemas con el internet, con la data, con la luz, que a nivel nacional esos constantes apagones. Ahí estuve viendo la noticia en el sector oeste, constantes apagones dañando las refrigeradoras, los televisores, los equipos de sonido. Claro, eso nada más nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que vivimos, por ejemplo, en una casa de barriada o que vivimos, por ejemplo, en un barrio normal que tiene muchos años, pero son barrios populares o edificios. Pero cuando tú vas a ver en estos rascacielos que tienen unas plantas monstruosas, esa gente no lo toca. Naturgy, con ellos no hay problema. Esa gente puede, incluso si se les llega a dañar algo, ellos pueden comprar, por supuesto. Sí, Deportivo Independiente Medellín. Correcto, así es. De hace varios años, así es. Un regalo de una amistad también de Colombia. Tengo muy buenas amistades colombianas. Y también visité Colombia hace unos cuantos años atrás. Me encanta Colombia, quisiera volver. Sobre todo lo que yo más extrañé de Colombia es el clima. Dios mío, que yo siendo panameño no me acostumbro a la humedad de Panamá, el calor. No, el Deportivo Independiente Medellín, creo que aquí se puede apreciar. Aquí lo puedes ver, ajá, listo. You know, ¿te has quedado atrapado en el metro alguna vez? No. Cuéntenos esta experiencia, Ronald, porque suena una de creepypasta, de terror. Eso, que te quedes atrapado en el metro porque se fue la luz. No joda. Increíble. A la América de Cali. No, menos equipo sufrido. ¿A quién quieres engañar? Equipo sufrido, la América de Cali, Dios mío. ¿Te gusta la mala vida? ¿Te gusta sufrir? Ay, Dios mío, me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Hola, you know, esto de la impugnación puede traer situaciones porque detrás hay gente fuerte. ¿Quién está detrás de Zulay en la impugnación? Por lo menos la cara física visible. You know, visitará Guayaquil, Ecuador, de Andreina Bravo. Me encantaría Guayaquil, aunque Guayaquil está a veces, no sé, la impresión que me da de Guayaquil es que es caliente con todo lo que está pasando eso. ¿Qué clase de implicaciones? Bueno, vamos a entrar en el detalle aquí con ustedes compartiendo. Entonces, a ver, primero que todo, ¿quiénes están detrás de la impugnación de Zulay Rodríguez? Por lo menos en el caso de Alejandro Pérez, sabemos que la impugnación está muy apoyada por las bases del partido RM. Están apoyadas por Ricardo Martinelli. Pero ¿quién está detrás? Por lo menos una cara visible física no la hay. Zulay Rodríguez aparentemente nos muestra una cara que dice que su impugnación es autoría de ella y su equipo de abogados y sus seguidores. Entonces, básicamente Zulay Rodríguez, ella está sola, se ve sola, ni siquiera su esposo. O sea, sí sale, obviamente la apoyó mucho, pero espera.
Ah, ok, no, no, no. Ah, listo, no, no. Lamentablemente no tengo cómo ponerlo. A ver si se puede. No creo. No me da. No me da. Esta opción no. Hoy lo estoy haciendo así porque el teléfono para hacer la conexión no me da muy bien. Hoy yo estoy compartiendo con todo y los leo acá. Igual ves el chat. Ruth Riel, ¿cómo estás? Ojalá la pierda. No me alegra si lo pierde, pero es que ese hombre ha sido muy malo. Así dice. Yo agregué el muy. Yo te agregué muy malo. Ajá, ahí. Saludos, yo estuve una vez en el metro por 30 minutos porque un perro quería suicidarse y quiso suicidarse y se tiró al hueco. ¡Qué lío para salir! ¡Haya la vida! ¡Wow! Eso es de terror. El mejor equipo de Europa se llama el poderoso Chelsea inglés. Bueno, Mo, ese cuento nada más te lo crees tú, mi brother. Un aprecio grande, pero eso es totalmente falso. Zulay se merece su diputación. Damaris Ortega, su opinión. Saludos, parcero. Muy bueno tu análisis. Michael Muñoz, igualmente, parce. ¿Bien o no? Entonces, Zulay, no mentira, tranquilo. Sé feliz, Mo. Ama tu Chelsea, está bien. Chelsea es un equipazo. Sí, es un equipazo. No sé si es peor Benicio o Arquesio. Es que todo político que tenga rabo de paja y que se le haya confirmado que ha tenido escándalos de corrupción indiscutiblemente, pues debe ser totalmente penalizado. Es que, a ver, aquí hay varias cosas y nosotros nos estamos equivocando, y no me la voy a comprar, Irving. Y no por eso Irving está diciendo, aquí hago un paréntesis, Irving está diciendo que la camiseta de Panamá está muy cara. Cierro paréntesis. Bueno, voy a seguir el comentario. Eh, yo jamás me he comprado una camiseta de Panamá porque yo soy de la fiel convicción de que yo soy Panamá. Tal vez es mi opinión, ¿no? Yo, la verdad, he criticado mucho el merchandising y cómo se vende la selección de Panamá, pero me molesta mucho que la selección de baloncesto, béisbol, el boxeo está totalmente tirado al abandono, la hípica, voleibol y diferente futsala, mira el futsala, o sea, el deporte en general, el atletismo. ¿Por qué no se apoya a ese deporte, a los demás deportes, a las demás disciplinas de la misma forma como el fútbol? ¿Y cuántos logros nos ha dado el fútbol? Esto es un negocio. Yo quiero que entiendan que la venta de la camiseta nacional, como todo, es un negocio. Y yo no voy a caer en ese negocio globalista, capitalista, a pesar de que vivo en un país capitalista, pero ese es otro tema. No voy a caer, no, no todo lo capitalista, o sea, no me lo pueden meter como un chorizo, no puedo con eso, y hay que poner un alto a veces a las cosas. Ahora, si me regalan un iPhone 15, pues sí. No, pero a ver, nuevamente, se entiende el punto, ¿no? Se entiende lo que quiero decir. Yo tengo mi camiseta del San Francisco. Yo soy fanático del poderoso de la Chorrera. Me encanta ese equipo y eso es más valioso para mí que Panamá. Muy cara esa camiseta, es triste ese gobierno de PRD los abandona. Sí, el gobierno y en general casi todos los gobiernos han abandonado el deporte. Si supieran que esa es una mina de plata, una mina de oro. ¿Por qué? Porque mira Dominicana. Dominicana, el producto de exportación, aparte del turismo, si no pregúntenle a Martín Torrijos, aparte del turismo en República Dominicana, que es lo principal, el béisbol, yo podría decir que está entre los 5 mejores rubros del Producto Interno Bruto del país. El béisbol, el dominicano exporta peloteros a las grandes ligas de gran calidad. Porque se han enfocado y se han dado cuenta de que mandando materia prima, pelotero, un pelado de una familia de 5 personas en la familia, y si el pelado triunfa en Estados Unidos, estudia universidades, aprende inglés, regresa con plata, dólares a Dominicana, beneficia a su familia y quien quita por ahí mismo salpica y beneficia a la comunidad. Crea una escuela de béisbol y esto es ganar, ganar, ganar. Pero no, la mentalidad del panameño, adivina cuál fue: minería. La minería.
sabiendo que aquí en Panamá tenemos, sobre todo en Bocas del Toro, que es el tema de hoy, en Bocas del Toro tenemos un potencial increíble. Dice que Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, el dueño de Facebook, el dueño de Instagram, el dueño de tu WhatsApp, estuvo en Bocas del Toro. Le encantó Bocas del Toro. Pero qué difícil fue llegar. Michael McRae, ¿cómo estás? Janet Bracho, bendiciones también para ti. Qué difícil fue llegar para Mark Zuckerberg si estuvo aquí en Panamá. Entonces, si al llegar a Panamá se encuentra con las dificultades, es producto de la ignorancia y la poca visión de nuestros gobernantes a través de los años. Eso es sin duda. Buenas noches. Dando la lista de diputados impugnados. No la tengo. ¿Para qué? Si te la consigo, el tribunal la borra a los 5 minutos. ¡Qué bárbaro! Vi tu video de acerca del IPE en la chorrera y casi me desarmo de la risa para no llorar. Es que hay que reírse para no llorar, de verdad. Mejor tomarlo con el buen sentido, porque la verdad es que este gobierno, el gobierno de Varela, yo decía que el gobierno de Varela era el peor de la historia. No, hombre, no. Se llevó el premio de Nito Cortizo desde la pandemia y más allá. Indudablemente, aquí en Panamá tenemos un gran problema, y es que un pequeño grupo de oligarcas, ¿verdad? Élite, oligarcas. Si no sabe el término, búsquelo en el diccionario o búsquelo mejor en Google, porque ya la gente no quiere buscar en diccionario. Ya la gente no sabe ni siquiera qué es diccionario. Los pelados no saben lo que es un diccionario. Todo lo buscan en Google y todo lo que dice Google se lo creen. Desde ya les adelanto algo. Solamente voy a ser breve con un puntito pequeñito ahí. Muy importante. ¿Qué tal si te digo, y no estoy hablando de Ferrufino, qué tal si te digo que todo lo que sale en Google no necesariamente es la verdad, sino que es lo que los dueños de Google quieren que tú tomes o consideres como la verdad? A veces por una coma, y la gente lo sabe, de generación en generación podemos hacer esa dinámica de un círculo donde hay 15 personas haciendo un círculo, y la primera persona le dice a la segunda un pequeño cuento, se lo va pasando de persona en persona, y cuando llegan a la última persona, el cuento no se parece en nada, absolutamente en nada, de lo que dijo la primera persona. Bueno, precisamente por cambiar una coma, por un punto, por un título, por una... Correcto, Google es la élite, Ronald. Me estás siguiendo en el comentario. Esa es la élite, es parte de la élite globalista. Usted se va a otro país, potencia, como lo es China, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que allá el mundo es como otro mundo totalmente diferente. Y la potencia mundial número 1 del mundo es China. No coma cuento. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar allí, porque obviamente estamos en una plataforma que tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado para hablar también acá. Volvamos a lo criollo. Volvamos al buco chenchen, como dice Lorena Bonilla. ¿Cómo fue? Y Zulay, es que a ver, ya estoy subiendo un video ahorita mismo de Zulay, que está muy interesante. Tienen que verlo. En breve va a salir, se está subiendo. Va por el 50% del internet, está canalla. Pero estoy subiendo un video en breve de Zulay Rodríguez. Muy interesante, muy bueno la verdad, que no se deben de perder. Está muy bueno. Habla de que ella está impugnando, pero no solamente está impugnando, sino que ella está demostrando por qué está impugnando. Y aquí es donde entra el doble rasero, el doble discurso, la doble moralidad
Y es donde aquí es donde yo digo, o sea, realmente, ¿no? Esta es la parte donde yo digo, a ver, ajá, ahí sí se puede ver mejor, documental, cómo se ve. A ver. Está cool, vamos a dar un rato así. Bueno, como modo película. Bueno, aquí estamos, a ver cómo se ve eso ahora cuando cambia acá, que quiero ver. Sí, no ajuste su pantalla. Ahorita me veo un poco rojo. Me veo un poco rojo, un efecto así bien nice, me gusta. Ajá, hay que sacar a Benicio. A ver, voy a hacer una votación. Voy a hacer una encuesta aquí ahorita mismo que ustedes van a ver. A ver, ¿estás de acuerdo con las impugnaciones? Esta es una buena pregunta. Sí. El que no la debe, no la teme. No. Como dijo Bloise. Hoy dijo Bloise, que es el de Movimiento Vamos, el de la coalición Vamos, dijo que no, que esa es pérdida de tiempo. Él lo dijo hoy. Vamos a ver. Sí, el que no la debe, no la teme. Y la otra es. eh, um, la otra, no. Es pérdida de tiempo. No, no. Solo están atrasando todo. Ajá. Y la otra es agregar la opción, como siempre. Ya people you know. Ahí está 62198272. Agregar. No hay opción. Quitamos esa opción. Iniciamos la encuesta. Esta es una buena pregunta que yo estoy lanzando aquí. ¿Estás de acuerdo con las impugnaciones? Sí. El que no la debe, no la teme. ¿Verdad? El que no la debe, no la teme. ¿Me explico? El que no la debe, no la teme. La impugnación es un derecho de defender lo suyo, Yo lo sé, Lorenzo, pero hay gente que está molesta porque Zulay Rodríguez está impugnando. Le han dicho llorona, le han dicho que deja de llorar, que no vas, que ya perdiste. Mira, todas esas personas que dicen eso, yo quisiera verlas si les hubiera pasado a ellos, ¿qué hubieran hecho? Si ellos están viendo, vamos a suponer que ellos están viendo que hay cosas raras en el conteo de los votos, si ellos están viendo que hay irregularidad en la confección de las actas, si ellos están viendo que sacan del recinto a los miembros de su partido, ¿verdad? Y a los miembros de su partido, y nuevamente solamente dejan a los del partido rival. ¿Cómo van a ver eso? Y miren, muchas candidaturas no se han podido impugnar porque la gente no tiene la plata para pagar $25,000. Hey, compa, ya que estás de influencer, te mando una tareita. Averigua quién del gobierno por entrar en julio tuvo familiar que se benefició del beneficio del auxilio económico. Ese que hubo te sorprenderás. Bueno, si tú sabes la información, GT, mándamela al Instagram. Yo la publico sin ningún problema. Es que yo no me debo a ninguno de los que están en la política. Gracias a Dios, esa es una de las grandes ventajas que yo tengo. Yo me debo a ustedes, al público, a mis suscriptores. No quiero meterme en problemas. ¿Y por qué habría que meterse en problemas? Es que eso es lo peligroso. Tirar la piedra y esconder la mano no me parece correcto. Si tú sabes algo, eres tan cómplice como las personas que están incurriendo en un delito. No podemos tapar a los sinvergüenzas de este país. Si tienes la información, por favor, házmela llegar. Obviamente no voy a decir la fuente, pero ténganlo seguro de que aquí, cuando llegue la información,
la vamos a decir. Claro, hay que saber cómo decirla también. Y por supuesto hay que confirmar que sea cierto. Porque a mí me mandan cualquier cantidad de cosas que a veces ni se imaginan, ¿verdad? Me mandan cosas y yo tengo que tener cuidado con lo que estoy viendo porque obviamente no podemos estar subiendo lo que sea. Tenemos que buscar la fuente que sea fidedigna, que tenga, ¿verdad? Eso. ¿Ah? Impugnen y que gane tiene residuo y cociente. Es que, Ina, ¿qué pasa? Si vamos a criticar el residuo y vamos a criticar el cociente, entonces, por ejemplo, Grace Hernández no debió salir. Paulette Thomas no debió salir. Ese afán que tenía Juan Diego Vázquez de botar plancha es buscando residuos y buscando cocientes. Entonces, él lo dijo, vamos a tener que jugar con los mismos juegos de ellos. Vamos a jugar sucio como ellos están jugando, con su mismo juego. Bueno, si eso es verdad, ¿verdad? Ok. Es que eso voy. Si es verdad, entonces ¿por qué hay que llorar? ¿Por qué hay que ponerse molesto o bravo? Si tú estás jugando con las reglas del juego, las mismas reglas del juego. Entonces no entiendo, esta es una incongruencia, porque ¿cómo es posible que todo Panamá hoy, en este momento, ¿verdad?, esté aplaudiendo, porque los panameños hoy están de fiesta, pareciera que Panamá clasificó al Mundial, porque los panameños están celebrando hoy que Benicio Robinson le han impugnado la curul, y la gente está feliz por eso, están en su derecho. Pero yo me hago esta pregunta, entonces, si la gente está feliz por eso, ¿por qué se ponen bravos que impugnan a Grace de Clark, o impugnan a Ernesto Cedeño, o impugnan a este tal Bloise? ¿Por qué? Porque son de Vamos, porque son de Moca. Y los que son de Vamos y los que son de Moca son perfectos, son ángeles de Dios, son divinos, son tocados por el Espíritu Santo. Por favor, tengamos un poquito de conciencia de dónde salieron estas personas, cuáles son sus antecedentes, cuál es su pasado, cuál es su hoja de vida. Ellos van a dirigir el país. No vamos a entregarles el país en bandeja de plata, que todo lo que ellos digan vamos a aplaudírselo. Para aquí estamos, para criticar y cuestionar a nuestras autoridades, porque con nuestros impuestos ellos cobran un salario. Nosotros no nos debemos a los diputados electos. No te equivoques, Panamá. Nosotros no nos debemos a los alcaldes, no nos debemos a los representantes, no nos debemos al presidente. Ellos se deben a nosotros. Ellos se deben a nosotros. Abran los ojos. Entiendan. Si hubo un proceso fraudulento en las elecciones del 5 de mayo y se comprueba, listo, que caiga quien tenga que caer. Por ahí están diciendo que el amigo fiel puede perder la curul. ¡Que la pierda! ¿Cuál es el problema? Que pierda la curul. ¿Cuál es el problema? Que se haga la elección de nuevo y si gana, ganó, y si perdió, perdió. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que las carreteras las arreglen. A mí lo que me importa es que la estrella de la educación brille. A mí lo que me importa es que el oncológico sea arreglado. A mí lo que me importa es que los huecos de las calles sean tapados. A mí lo que me importa es que haya buco chen para los pelados en la calle, los recién salidos de la escuela. Eso es lo que a mí me importa. A mí no me importa si Zulay llega al puesto. A mí no me importa si Camacho llega al puesto. ¿Hasta cuándo vamos a estar aplaudiendo a los millonarios? Ellos se ríen de nosotros, loco. ¿Qué sopa, loco?
Seguimos peleando tonterías. Ay, yo quiero a ese ahí, ¿por qué? Porque te da algo a ti. Yo quiero al alcalde de tal, yo quiero al representante, porque te da algo a ti. Porque te va a poner un hijo tuyo en algún puesto. O es porque realmente va a promover leyes buenas para el país, porque eso es lo que a mí me importa. Independientemente si es un PRD, si es un RM, si es un Vamos, si es un Moca, si es un extraterrestre, si es una iguana, si se cree que es un caballo, no me importa. A mí lo que me importa es que se acabe la corrupción en este país, que se acabe la delincuencia, que se acabe la migración en el Darién. Esas son las cosas que a mí me importan. Que se recoja la basura. No si sale Camacho, o si sale Alejandro, o si sale Grace Hernández. A mí no me importa eso, loco. Exacto, el que tiene que salir, que salga. Y si no salió, no salió, ya está. Pero nuevamente, vivimos en un mundo totalmente raro, loco, irreal, fantasioso. Eso yo creo que es producto de la educación que hemos recibido pésima, de tanta novela turca, de tanta Calle 7, ¿verdad? Entonces, de tanto show, de tanto suelta el wichi, de tanto la cáscara. Nos reímos de nosotros mismos, todos los días nos burlamos de nosotros mismos. Nosotros mismos nos reímos de nosotros mismos. Mira, somos ahuevados. Ay, ay, habla cholo y la sé, la sé. Esas son las cosas de Panamá. Claro que sí son nuestros empleados. Yo veo a la gente muy feliz. 21 diputados de la libre postulación. ¿Y ellos qué? Ellos son perfectos, ellos son santos, son lo mejor. No, no señora, no señor. Ellos tienen que demostrarle al pueblo panameño cuáles son sus verdaderas intenciones. Aparte de eso, GT, aparte de eso, totalmente de acuerdo a lo que dice GT ahí. Lean el comentario de GT, es muy cierto. Hay mafias que no quieren que cierre la frontera de Darién. Hay que cuidar al país. Lo que se viene no es fácil, pero con la ayuda de Dios, no. Y otra cosa, aquí acaba de decir una cosa muy cierta, mi amigo Fútbol Pro 2022. Él dijo una cosa muy cierta, y que a veces se nos olvida. Muy bonita la luna de miel todavía ahora, toda esta cosa, muy chévere, mucha expectativa. La gente muy contenta con Mulino porque Mulino no ha hablado de Martinelli. Mulino no dice que es Martinelli. Son unos hipócritas. Ahora todo el mundo quiere a Mulino. Mientras no esté con Martinelli, todo el mundo quiere a Mulino. La gente que votó por Mulino votó por Martinelli. Entérense lo que no se han enterado, que están en este video o que lo están viendo ahora, que son mis haters también. Entérense. La gente que votó por Mulino votó por Martín, realmente estaba votando por Martinelli. Entérense, que parece que no se han enterado. Eso es muy importante para que estemos bien claros por ahí. Especialmente un saludo para Flor Mirachi y un saludo especial para Álvaro Alvarado. Que están con la tirria, que se separe Mulino con Martinelli, que Malino con Martinelli. Ellos ya sabían que esto iba a pasar. Ellos ya sabían que esto iba a pasar. Deberían poner en tu canal llamadas para saber que la gente llame. No, pero es que no se puede. Ok, para que... ok, tú dices ok. Más adelante, muy interesante.
Yo voy a habilitar, sí, buena idea. Oye, me has dado una muy buena idea, GT. Eso se puede hacer. Pero todavía no tengo el número habilitado. Vamos a poder habilitar pronto un número porque como hacen en TikTok, como en TikTok que la gente puede, YouTube se ha quedado muy atrás, porque en TikTok la gente puede, digamos, qué sé yo, la gente en TikTok puede hablar con otras personas al mismo tiempo, tener una lista de personas para hablar. Yo puedo habilitar un número en un teléfono lo pongo aquí, la persona está hablando, yo lo escucho, ustedes lo escuchan. Es un poco primitivo, sí es cierto, pero es como un programa, un podcast. Es como un podcast. Se me acaba, oye, buenísima idea. Me encanta porque los live hacen eso. Estas cosas generan mucho. Pero tú puedes tener que la gente llame y tener como... Claro, sí, por supuesto. Voice over IP. Voice over... Oye, escríbeme en el Instagram. Tienes que explicarme. Buenas noches, que descansen. Sí, es una buena idea. Habilitar como un número de teléfono. Ah, bueno, qué lástima. Bueno, escríbeme en el Telegram. También está aquí el Telegram. Puedes escribir por el Telegram. Ahora no tienes Telegram tampoco. O mándame un correo. ¿Qué hay? Yo no, te estoy viendo desde Bolivia. Estoy esperando el vuelo para salir para Bogotá y luego para Panamá. Oh, excelente. Oye, ahí está mi Telegram. Tú puedes meterte a la página de mi perfil, sale en mi cuenta de Telegram. Ahí te puedes meter. Ah, ¿no habías comido? ¿Verdad que no? Un segundo. Ya vengo. Estoy de vuelta. Ahí los dejé con el patito, para que vieran al patito. Oye, ¿me dejaste el teléfono por allá? ¿Dónde está? ¿Cuál mesa? Ahora me lo pasa, por favor. Yu, ¿para dónde te fuiste? Ya regresé. ¿Quién será el nuevo ministro de Educación? No sabemos. Esperemos que sea... Bueno, yo quisiera que sea Lucy Molinar. Ya lo digo públicamente. Ya me tiré al agua, me mojé. Me gustaría que sea Lucy Molinar. Esta vez Benicio sí no saldrá en caso que se logre realizar nuevas elecciones en Boca del Toro. Ay. ¿Será que eres botella Brian y vas para afuera? ¿Quién es Brian? ¿Dónde está Brian? Brian escribió algo. Saludos desde el Bronx, Ernesto Enríquez. Un saludo a toda mi gente del Bronx, a toda la gente buena, trabajadora y echada para adelante del Bronx, de Nueva York. ¿El Bronx de Nueva York o el Bronx de New Jersey? No sé. O el Bronx de Brooklyn. La verdad que no me ubico. Saludos, Cross Gaming. Desde Medellín. Saludos, Raúl Palacio. Mi gente de Medellín. Una noche en Medellín y te pago el gin. Pa, 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 pa. Esa es una buena canción de Chris MJ. Se rumora en los pasillos que podría ser Maribel Gordón. Ah, tú estás vacilando. Me imagínate que Maribel Gordón ministra. Sería muy buena. Ajo, esa sí pone en cintura a todo el mundo. Maribel Gordón. El Bronx de Nueva York. Claro que sí, claro que sí. Saludos hasta Boquete y Rigoberto Guerra. Bueno, entonces, volviendo. Saludos desde Bocas, Vladimir Knight. Espero que no hayas votado por Benicio. ¿Votaste por Vallejos o votaste por Ortega? Creo que es la alcaldesa, ¿no? ¿Por quién votaste? Ministra de Educación como magistrada Zulay. ¡Oh! Magistrada. Imagínate, magistrada. Que pongan a Zulay de magistrada. Eso sería épico. Martinelli tiene chance de hablar con cada uno de los panameños en la embajada. Tiene tiempo para darnos tips de negocio y muchas experiencias. Tiene mucho tiempo libre. Yo creo que lo que más extraña es ese contacto con el pueblo. La gente lo quiere. La gente lo ama a Martinelli. Por más que digan que no en las redes, la gente lo ama a él. Lo quieren. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuál es el dolor? Sufran. La profe sería mejor que Lucy Molinar, lejos, Mo. Ah, bueno, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Maribel o Lucy Molinar, cualquiera de las dos está bien. Pero la cosa, vuelvo al punto. Somos unos hipócritas, perdonen la palabra, pero lo digo que yo también. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que aplaudimos sí, gracias, bro, gracias, bro. Gracias, Cross Gaming. ¿Cómo es posible que nosotros estemos rezando y si hay que hacer una vaca para pagar los $25,000, todos vamos a poner? Ahí sí vamos a poner todo, no hay problema. Si es por plata, no hay problema. La gente pone plata para que saquen a Benicio de allá. Yo lo hago. ¿Cuánto necesitan? Vamos a hacer una vaca, una yapitón. Hacemos un yapitón para sacar a Benicio de allá. Lo sacamos. Los que no son de Panamá, una vaca es como una colecta, una recolecta de dinero. O sea, como una teletón, pues como una teletón. Vamos a recaudar fondos para sacar a un diputado corrupto de aquí de Panamá. Creo que se entiende. Creo que en los países de Latinoamérica no hay. Creo que en Colombia, creo que en Nueva York, creo que en Bolivia, por ejemplo, creo que en Venezuela no hay políticos corruptos. Yo creo que los corruptos están solamente en Panamá, a menos que ustedes allá en otros países, en Honduras, México, me puedan decir eso, ¿no? Es que Benicio Robinson es el presidente de la Liga Provincial también y es dueño de Bocas TV, es dueño de todo. Dios mío, Benicio Robinson es el dueño de Bocas del Toro, prácticamente. Controla Bocas del Toro, lo controla. Vaya usted a ver cómo anda el progreso en Bocas del Toro. Un desastre, ¿verdad? Gracias por suscribirte, Cross Gaming. Entonces vendría textos de Colombia y Santillana feliz con Lucinda. Porque vengan. Aquí hay que levantar la educación como sea. Lucinda Molinar. Yo sé que tú estás diciendo de Lucy Molinar. Lucinda, sé que se llama Lucinda. La corrupción está en todas partes. Oh, lamentablemente Ernesto me acaba de confirmar que también en Estados Unidos hay corrupción. Algo que obviamente ya sabía, pero que quería, lo dije en sarcasmo, porque sí, es cierto. Bueno, no sabemos. Una impugnación no garantiza de que Benicio salga o no salga. Esto está feo. Pero a ver, nuevamente. ¿Por qué los panameños aplaudimos que impugnen a Benicio, pero nos ponemos bravos porque impugnen a los de Vamos? ¿Por qué? Hola Silvano, ¿cómo estás? ¿Por qué sí se puede impugnar a Benicio, pero no se puede impugnar a ningún diputado de Vamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el mismo error en un acta se cometió de forma similar en otra acta, en el acta de Benicio versus el acta del 8.4 o del 8.2, ¿por qué unas sí se pueden y por qué otras no? Saludos, Isaías. Espero que esté bien tu ojo. ¿Por qué? Acuérdate del padre que cuidaba las arcas del Vaticano. Está preso. Ojo al Cristo que es de plata. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué a Benicio sí? ¿Y por qué a los de Vamos no? Ellos son mejores, ellos son buenos. Esto es el bien contra el mal. Porque si nosotros estamos pensando que una persona que todavía no ha ejercido en el cargo es una persona santa, inmaculada y perfecta,
creo que estamos muy mal y le vamos a poner en bandeja de plata el país a ellos. ¿Por qué? Porque son de Vamos, porque son independientes, porque son de Moca, porque el otro dijo que él es la cabeza visible de la oposición. ¿Es oposición o es obstaculización? Ojo con eso. ¿Son oposición o son obstaculización? Hay que ver. Nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente ellos son oposición o son obstaculización. No estoy metido en ningún botella, pero soy realista y me gusta analizar el tema antes de hablar. No me importa de dónde vengan los libros, lo que importa es sacar la educación adelante. Si veo que, por ejemplo, en Canadá la educación es excelente como país en desarrollo, tomo, por ejemplo, ese y lo aplico. Todos deben de ser medidos por la balanza en todas las áreas, Silvano. Excelente comentario. Muchos de Vamos serán lobos disfrazados de ovejas. Es que la gente está pensando que todos son Juan Diego. La gente piensa que todos los de Vamos son Juan Diego. Juan Diego solamente es una persona. Los demás no sabemos y vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a estar pendientes de ellos. Vamos a estar vigilantes de ellos. Y de esas noticias. Hola Erika, gracias por estar acá. Una vez más, nunca fallas. A veces llega tarde. Vamos a estar vigilantes de ellos. Elías, diste en la palabra correcta. Percepción. 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 No, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Te sientes aludido? ¿Te sientes preocupado por el fondo? Bueno, estoy invadido por la comunidad, pues. Estoy invadido por la comunidad. Hasta se meten en mis filtros. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué? Sí, ok. El que no la debe no la teme. Uno dice, uno de esta agua no debe beber. ¿Cómo es? De esta agua no beberé. Recuerda, la niña de Capira entró independiente, terminó en un partido político, la famosa que hay para mí, no voy a mencionar nombre. Es que caras vemos, no sabemos después los corazones o las intenciones, por favor. Hay que estar muy pendiente con esas leyes que van a promover. Eduard, estoy totalmente de acuerdo, hay que estar vigilante, pero es que, a ver, ¿por qué hago énfasis? Porque es que pareciera, por percepción, que hay que estar fiscalizando a RM, al PRD, al Cambio Democrático, al panameñismo, al Molirena, etcétera, etcétera. Como si a los de Vamos no hay que fiscalizar a los independientes. A esos no hay que fiscalizar. A esos se les puede pasar con luz verde todo. No, ellos no. Hay gente que piensa eso. Yo no. Yo lo vengo diciendo desde el principio. Desde el principio yo vengo diciendo que Juan Diego Vázquez es uno solo. Y de hecho, si te pones a ver, de los 4 independientes, el Tar Fernández, Gabriel Silva y Edison Brose, el que más destacó 100% fue todos los días, prácticamente el que más destacó fue Juan Diego Vázquez. Los otros tuvieron sus momentos, sus intervenciones, sus cosas, de acuerdo con algo. Ey, pero adivina qué. ¿Adivina qué? Juan Diego solo hay uno. Edison Brose es otro que se fue con Moca
Qué guacho, ¿ah? Qué guacho, porque... Qué guacho. Con los de Vamos se van a estrellar. Tampoco sé. Ojalá yo me equivoque. Ojalá que ellos sean fantásticos. Lo mejor que le ha pasado a Panamá. La bolita del mundo, amén. Ojalá que así sea. Pero nuevamente, ninguno de Vamos que está impugnado merece una curul si en su elección hubo fraude. Ninguno. Ninguno de Vamos y ninguno de ningún partido. Un Benicio Lover. Sí, hay dichos que dicen eso, correcto, exactamente. No todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro. No todo. Una vez vi un video de Juan Diego Vázquez que él dijo, yo no me equivoco. Él lo dijo en una de las últimas intervenciones y eso no me gustó. Eso fue soberbio. Eso no me gustó. Él dijo, yo no me equivoco y eso a mí no me gustó. Lo dijo. Y les puedo buscar el video y les puedo hacer reacción a eso. Para que usted vea. Hey, mira, Bonnie Lobby sacó canción. ¿Te acuerdas de Bonnie Lobby? Con Palomitay. ¿Te acuerdas de Palomitay? Bonnie Lobby sacó canción. Creo que le voy a hacer reacción a eso. Hazle reacción para verlo, bro. Te va a encantar. ¿No? Yo sé que no sé ni de quién te estoy hablando. A lo mejor sí sabes. Bonnie Lobby. Le voy a hacer reacción a ese man. Hace un rato le hice una a este Chris MJ. ¿Cómo estás? You know, DJ Black, ministro de Educación. Imagínate eso. Gaby está desaparecido. ¿Dónde está Gaby Carrizo? ¿Alguien me puede decir, por el amor de Dios, dónde está Gaby Carrizo? Voy a dedicar un minuto entero para preguntar dónde está Gaby Carrizo. ¿Dónde está Gaby Carrizo? ¿Dónde está Gaby Carrizo? Señoras y señores, ¿alguien me puede decir dónde está Gaby Carrizo? Armando un partido con Mimito. No creyera. Mimito salió hablando pura paja. No me gustó. ¿Qué le pasa a Mimito? Ese Mimito no va para ningún lado. Mira, Mimito es otra. Si Mimito trata de hacer algo, decir alguna cosa, se va a convertir en un traidor y va a quedar muy mal. Ya va a quedar muy mal Mimito. Porque ¿qué pasa con Mimito? Por ahí le vi una vuelta como que él dijo que él no iba a votar por Mulino, él tenía su candidato y al parecer no era Mulino. Cuidado pues con Mimito y las nuevas fuerzas que vienen subiendo. No me gusta para nada. Igual que Rubén Blades. Yo lo he dicho y lo he dicho categóricamente. No me gusta Rubén Blades en la política. No me gusta ni me va a gustar de ninguna manera bajo ninguna circunstancia. No me gusta Rubén Blades. De verdad, no me gusta. No me gusta ni me va a gustar Rubén Blades. You know, Gaby Carrizo estará en la WWE. Sería genial que le metan el codazo del pueblo o una de la Roca. El codazo del pueblo, no sé. Debe estar en sabático o retiro. Yo lo escuché cuando dijo que no se equivoca. Ah, es que eso no me gustó. Eso no me gustó que Gaby, que Juan Diego dijo eso. Eso fue prepotente. Cuidado, y a ver, cuidado, la gente se estrella porque realmente lo soplan tanto, lo elevan tanto, él se siente muy soplado. Y él no está listo para una batalla con los viejos tiburones. Los viejos tiburones son los que controlan. Cuidado, se desinfla y lo queman como quemaron a Gaby Torres en la selección nacional de fútbol. Acuérdense el caso.
Los que nos gusta el fútbol sabemos que a Gaby Torres lo quemaron muy joven. Lo quemaron demasiado temprano. Igualito que Roberto Chen, que lo mandaron para Europa de una vez. Lo quemaron en el Málaga. Lo quemaron a Roberto Chen. ¿Dónde está Roberto Chen ahora? ¿Se dan cuenta? Gaby Torres. Cuidado, me queman a Juan Diego. Cuidado. Cuidado, se quema. No es fácil. Sería muy interesante. ¿Tú sabes quién no le gana? Si un debate entre Juan Diego y Martinelli. Chuleta. Todavía no está, todavía Gaby no, todavía Juan Diego no está preparado para eso. Juan Diego no está preparado para un debate con nadie. Aquí en Panamá está preparado para un debate con Ricardo Martinelli. En estos momentos nadie está preparado para un debate contra él. Nadie. Ese man lo va a partir. Aunque diga paja, aunque diga mentira, aunque diga barrabasadas. El único que está al nivel de que pueda hablar con él es el Roberto Durán. Roberto Mano de Piedra Durán. Yo pongo a Martinelli contra Durán en un debate. Qué vaciladera. Buenísimo el debate. No hay quien le gane el nivel. Hay nivel ahí. Buenísimo. Bueno, así que esto es una locura, de verdad. Contralor aprobó mantenimiento de Metrobús al completo, haciendo casi la mitad de los buses dañados. Por buena fuente que no puedo decir, los funcionarios no aprobaron, pero vino el Contralor y lo aprobó. ¡Qué vergüenza! Parte de las tantas cosas, a Camacho no hay quien le robe la calma. No, no, para nada. Camacho está relajado. Y si pierde la curul, él no pierde trabajo, si él es el amigo fiel. Otros dicen el perro fiel. El man le han dicho de todo, se han metido con él, le han de todo. El man está tranquilo, está relajado. Camacho le va bien en la vida. Sería muy bueno el debate, ¿ah? Genial. Durán Martinelli, tremendo debate. Dos locos de verdad. Viene Buco Chenchen para Ryan, para Alberto Rodríguez, para José Miguel Ellington Montezuma, para Fútbol Pro, para Sandy Urriola, para Lorenzo Bonilla, para Ronald, para todo, para quién más, para Mou, para GT, para Eduard Martínez, para Davish, sí, Araceli también va a tener Buco Chenchen, Luis Marín va a tener Chenchen, Isaac Alvarado, ¿quién más va a tener Chenchen aquí? Isaías Ojo, Raquel Pérez, Jermaine Hall, va a tener Eduard Martínez, Lorenzo Bonilla, Daniel Bolívar, Luis Menezes, ¿quién más va a tener? Buco Chenchen, Fútbol Pro también va a tener, Zafir Salomón va a tener también Buco Chenchen, Ina de Goris también, Brian Adams, Raúl Palacio, Raúl Pineda también va a tener Buco Chenchen, Cross Gaming va a tener Chenchen, Rosalía Núñez, ¿quién más va a tener Chenchen? Dani Pro, este nombre está en chino, no puedo decir el nombre porque está en chino, japonés, perdón, está en japonés, pero ya tú sabes quién tú eres. Vladimir Nike va a tener, Ernesto Enríquez también va a tener, Marco Rodríguez va a tener Chenchen. Todos estos nombres que yo he mencionado van a tener Buco Chenchen a partir del 1 de julio y la frontera se va a cerrar a partir del 1 de julio, así que más Chenchen. Erika también va a tener Chenchen, todo va, César también va a tener Chenchen. Me parece que estoy dejando el cobre, que estoy dejando el cobre en la pista. Bomboclats, Hugo, YouTube, ¿ya monetiza en Panamá? Sí, hace rato. Saludos, desde Chiriquí, la República. ¿Qué más? Luis María, amén. Buco Chenchen para ti, Luis Marín. Odimari va a tener Chenchen también, ya que estamos tratando a los políticos como fan clubs
y nadie piensa en el colectivo como país. Que venganza mi Panamá. Es que aquí puro fan club. Me gustó ese término, me lo voy a robar con tu permiso. Navin Tadani, tú también vas a tener chenchen. Mi primera chamba también. Es que eso es parte del chenchen. Y el tren va. Y tú tienes perrito, tienes gatito, ya va a haber un hospital. Ciudad universitaria. ¿Qué tú más quieres? Flor Mirachi también va a tener chenchen. No, ella lo dejó así, la mandaron, a lo mejor le dijeron, hey, ya no sigas. Guarda tu cartucho para más adelante. Ajá, ¿quién más va a tener chenchen? Diego Villarreal, Silvano va a tener chenchen, José Rodríguez va a tener el tren hasta Chiriquí, Adola. Imagínate eso. Adola. Todo el mundo se salvó, hasta la gente que no votó por él, ¿verdad? Porque Panamá está lleno de gente malagradecida, la gente que no votó por él. Y aún así están usando el metro y aún así están... Ah, mentira. Ya me estoy metiendo en otra camisa de otras 11 varas. Flor está buena, eso sí o no. Bueno, no sé. Yo no la he probado. Ni la quiero probar tampoco. Yo tengo la mía. Así que no me interesa Flor tampoco. No me interesa. Dios primero, así sea, tengo una panadería y reduje a la mitad de personal. Haya la vida. Igual no hay que colgar los guantes a menos ahora. No, y por supuesto, para ver si los vuelves a llamar. Si redujiste a la mitad el personal, llámalos de nuevo, porque ahora hay buco chenchen. Hay que estar positivo. ¿Cómo que 50 palos, Camargo? Álvaro, para entrar en contexto, Álvaro dice que el pasaje del tren de Panamá David va a costar $50. Para eso yo no me subo. Para eso yo me voy en mi bulla, ¿no? Con la carretera llena de hueco. Que yo voy a Chiriquí por $50. Olvídalo. En aguas profundas no reduzca el peso del pan. No, tampoco. No, eso es robar. No, el pan tiene que ser el peso que es. Para no afectar a los buses ni a los aviones. ¿Qué me importa a mí? Que yo voy a pagar $50 hasta Chiriquí. ¿Qué te pasa? Eso no va. No, ¿qué me importa? El que puede pagar un avión, paga un avión. Igual llega más rápido. ¿Cuánto tiempo tú crees que sea? Eso no es tampoco un tren supersónico. Ese tren le va a tomar una hora y media, 2 horas llegar hasta allá. Sin hueco, sin tranque. Pero ¿cuánto le demora un avión? Un avión le demora media hora. Máximo 45 minutos. No hay comparación. Ya, ese está hablando bajeza ya. Di que otro país. Chiriquí otro país. Está hablando bajeza. Que me dejen a mí afuera el chenchen, está bien. Después que a todos ustedes los beneficien con el buco chenchen, perfecto. A mí que no me den nada. Si yo lo que quiero es que el pueblo panameño salga, porque yo pienso en mi país. Yo, a diferencia de muchos, no pienso en mis intereses personales, sino en los intereses de Panamá. Porque si a Panamá le va bien, a mí me va bien. Pero no pensamos así. No tenemos esa mentalidad. Pensamos en el qué hay para mí. En eso es lo que pensamos. Yo solo quiero que el señor Mulino, cuando van a sacar esas empresas de la luz, que ojalá la saquen, que ya no puedo más. Yo pagaba $45 desde diciembre. ¡Qué barbaridad! Y ahora pago 120 balboas. Y las pastillas Iversatán, ¿para cuándo? Iversatán. Me imagino que es una medicina para usted. ¡Wow! No puede ser, ese costo de la luz es insostenible. ¡Wow! Mentalicémonos que el ITBM será del 9 o el 10%. Bueno, en ciertos productos, ojalá que lo suban en el licor.
En el cigarrillo, muy bien. Y muchas otras cosas. En los casinos, también. En los carros de alta gama. Ah, es una pastilla para la presión. Oh my God. Qué bárbaro. Es una pastilla que debe estar en el seguro para todos los asegurados. No, si no me. O sea, digo yo, ¿no? Ok, por el tema de la diabetes. Excelente. Muy bien que se lo suban a eso. Aquí los panameños nos alimentamos muy mal. Eso es verdad. Muy mal. De verdad que sí. Bueno, pero esto es parte, ¿no? Esto es parte. Así es. Bueno, ladies and gentlemen, amigos, amigas, no voy a decir amigues, pero también hay amigues, que hay que decir, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no discrimino a nadie, ni porque piense diferente a mí. Amanecerá y veremos. Ya creo que ya quedó bien claro el punto aquí en la encuesta, en donde más de 190 personas han votado y han dicho alto y claro que el que no la debe no la teme. O sea que sí hay que seguir hasta el final con las impugnaciones. Y buen consejo, hay que bajarle al azúcar y bajarle a la sal, muy importante. Una buena alimentación, muy importante. Con esa me despido, espero, Pastor, ¿cómo estás? Riquelme, bendiciones, me voy despidiendo. Te puede volver a ver el video, lo echa para atrás, me tengo que despedir, ya me está llamando la jefa. Y nos volvemos a ver, primero Dios, mañana, si Dios me lo permite. Y vamos a seguir adelante con todos ustedes en tu canal Juno. Muchas gracias a todos por estar en el live, por ser parte del contenido, por ayudarme a estar llegando al sueño de llegarle a más personas compartiendo los videos, compartiendo todos los live. Y mañana la noticia sigue, porque esta impugnación viene con todo. Zulay, Benicio y Alejandro Pérez. Buenas noches. Juno, pra.